Bien. Presidente, honorable Cámara, quiero manifestar en primer lugar que realmente es un ejercicio sano de la democracia este tipo de debates. Y estamos debatiendo algo trascendental, algo neurálgico para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República. Por eso me voy a tomar un poquito de tiempo, presidente, y voy a dividir mi exposición en dos partes. Una parte eminentemente política y la otra parte va a tratar de ser jurídica. Desde el punto de vista político, presidente, honorable Cámara, debo empezar felicitando al señor presidente de la República, don Horacio Cartes Jara. Porque este señor presidente, en plena democracia, ha logrado lo que ni siquiera Alfredo Stroessner ha logrado en más de 30 años de oprobiosa dictadura. Y repito, felicito al presidente de la República porque es una jugada estratégica y seguramente todos haríamos lo mismo si es que estuviéramos en su posición, tratar de concentrar todos los poderes. Y decía, presidente, que el señor Horacio Cartes ha logrado lo que Stroessner no logró en 30 años de oprobiosa dictadura, que es la genuflexión, que es la subalternización del glorioso Partido Liberal Radical Auténtico. Este partido, mi partido, ha sido uno de los artífices fundamentales de la lucha por la libertad y por la defensa de los derechos humanos en las épocas más difíciles de la dictadura. Y me refiero solamente a mi partido porque sé que los que lucharon en contra de Stroessner pertenecen a distintos sectores, incluidos prohombres, líderes del Partido Colorado. Pero en este caso me voy a circunscribir a mi partido. Y mi partido también ha aportado sus mártires, sus torturados, sus exiliados, para que vuelva la democracia y la libertad al Paraguay. Pero ninguno de nuestros mártires, ninguno de nuestros torturados y exiliados han hecho ese sacrificio para que hoy en plena democracia este partido capitule de manera absolutamente inconcebible. ¿Y por qué digo esto, señor presidente, honorable Cámara? Me voy a referir a datos objetivos. Y es importante aclarar previamente también que no nos ponemos a defender absolutamente a ningún ministro de la Corte. Y para esto es importante resistir al archivo. Y tengo aquí, presidente, publicaciones del año 2010, donde ya estábamos hablando de la necesidad de reformar el Poder Judicial y de que algunos ministros de la Corte debían ser enjuiciados. 20 de diciembre de 2010. En el mismo sentido, también hemos hablado en el año 2011, al criticar una sentencia de la Corte que nos parecía absolutamente inadmisible, crítica que sirvió para que algunos nos acusaran de querer condicionar la voluntad y la decisión de la Corte Suprema. Así es que a nosotros no nos van a correr con esa vaina de que estamos defendiendo a tal o cual ministro de la Corte.
creo que tienen causales objetivas para ser enjuiciados, pero lo que hoy se está haciendo no pasa por ahí. Y decía, presidente, que el Partido Liberal Radical Auténtico en el año 2012 ha planteado el enjuiciamiento de 7 ministros. Y de esto se toma el propio presidente de mi partido, hoy senador nacional también, para decir que con esto en realidad estamos siguiendo la agenda del Partido Liberal. Esa es nuestra agenda, nuestra hoja de ruta, nuestro antiguo rumbo. No es el nuevo rumbo, es el antiguo rumbo del Partido Liberal. Pero vayamos a los datos objetivos. En aquel momento se planteó el enjuiciamiento de 7 ministros de la Corte Suprema. Hoy estamos hablando de 3. Hoy estamos hablando de 3. Y ya que en estos días estamos todos absolutamente pitagóricos porque estamos sumando y restando votos, es muy fácil darse cuenta que 7 no es igual a 3. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? Esto empieza con el terrible asesinato de un periodista y de su joven asistente, y a partir de ahí se lo ha acusado al entonces ministro Víctor Núñez de estar vinculado con la narcopolítica. Y el Partido Liberal decide plantear el enjuiciamiento del ministro Núñez, de un ministro, no de 7. 7 era en el 2012. Aquí se deja esa agenda de lado y se empezó con una agenda que implicaba el enjuiciamiento de Víctor Núñez. Inmediatamente, o unos días después, la Junta de Gobierno del Partido Colorado plantea enjuiciarlos también a Garay Zucolillo, Bajac, Sindulfo Blanco y a Ramírez Zambonini del TSJE. ¿Qué hace el Partido Liberal? ¿Qué planteamos algunos diputados previamente? Discutir esta propuesta, analizarla, desmenuzarla, analizar los distintos aspectos, a qué nos puede llevar, si realmente esto implica reforma del Poder Judicial o no. Nuestro directorio, señor presidente, ni siquiera se dignó a discutir con nosotros esta situación. Atropelladamente, con una celeridad propia de la Fórmula 1, de pie y firmes, votaron obedecer el mandato de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Esto pasó en el directorio de mi Partido Liberal. Es decir, a pie juntillas, firmes, en fila india, aprueba aceptar la agenda que decidió la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, cosa que ni siquiera Alfredo Stroessner había logrado. Y esto como liberal me indigna, me duele profundamente. Y quiero decirles a los correligionarios que en su momento han ofrendado su vida y su libertad por la vigencia del Estado de Derecho, que nosotros no vamos a desistir de esta lucha. Vamos a persistir. Pero hoy mi partido, el directorio, se ha subalternizado a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Esta es la pura realidad. Esta es la más pura y absoluta, descarnada y dolorosa realidad. Pero no solamente eso, presidente. Nosotros aquí en la Cámara de Diputados nos pasamos protestando porque no nos respetan. Cuando atacan al Congreso, los ataques se centran siempre en la Cámara Baja. Siempre somos los responsables de todo, los culpables de todo. ¿Y sabe por qué, señor presidente y mis queridos colegas? Porque no nos hacemos respetar. Nosotros también
al igual que el directorio de mi partido, nos sometemos, nos subalternizamos ante cualquier otro poder. Así sea título de un diario, tapa de un diario, nos desesperamos por seguir esa hoja de ruta. O el Senado, o el Poder Ejecutivo, o al acuerdo cartesiano, como en este caso, nunca aparecemos como una cámara autónoma tomando sus propias decisiones. También me parece preocupante, presidente, porque esto hace al funcionamiento armónico de un Estado de Derecho. No podemos seguir siendo la Cámara de Diputados una Cámara subalternizada a intereses espurios, a intereses extraños. Y no es cierto que esto sea la reforma judicial que pide la ciudadanía. No es cierto. Sabemos perfectamente. La ciudadanía pide reforma judicial en serio. Es cuestión de revisar las encuestas que vi ahí, que forma parte también de los fundamentos de la acusación. Pero, presidente, honorable Cámara, para pasar a fundamentar desde el punto de vista jurídico, debo mencionar en primer lugar que debo ser muy coherente con lo que dije en su momento con el famoso aquel juicio exprés al entonces presidente Fernando Lugo. Nuevamente estamos cometiendo los mismos atropellos. Para empezar, no nos hemos dignado reglamentar el juicio político. Y sobre pretexto de que se trata de juicio político, se pretende justificar absolutamente cualquier cosa. Y me van a decir, pero ¿dónde se ha visto que se reglamente un juicio político? Y es importante para eso, presidente, recurrir un poquito a los antecedentes de la Constitución y revisar un poco el libro de sesiones de la Constituyente, donde uno puede encontrar que en el tema del juicio político hubo varias propuestas. Una de las propuestas es la que presentó la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué decía la Unión Industrial Paraguaya? Los industriales de este país no son muy apegados, que digamos, también a los detalles jurídicos. Pero, ¿qué dijo en ese entonces la Unión Industrial Paraguaya a la Constituyente? Dice, el juicio político será referido exclusivamente al incumplimiento de las normas constitucionales que rigen el ejercicio del mandato. Punto seguido. La ley establecerá el procedimiento. Es cierto, no se aprobó este texto, pero también es importante mencionar que en la misma Constituyente ya se hablaba de la necesidad de reglamentar el juicio político, o si no ocurre lo que está ocurriendo ahora nuevamente. Y estoy mucho más preocupado todavía, señor presidente, honorable Cámara, porque escuché a un colega decir que los ojos y oídos del mundo apuntan al Paraguay. Y estamos haciendo un papelón nuevamente. Espero que eso no sea cierto. Porque cuando se lo enjuicia a Fernando Lugo dijeron, no, esto en 24 horas hay que liquidar porque o si no, correrán ríos de sangre en este país. Y el derecho a la defensa no importa eso. En 24 horas, caso único en la historia constitucional de Occidente, se lo destituye a un presidente de la República. Y parece que no nos damos cuenta de este papelón, porque le escuché a un senador decir, a Lugo lo destituimos en 24 horas y nadie luego dijo nada. ¿Cómo que nadie luego dijo nada? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dijo que ese juicio fue una parodia.
parodia. O no escuchó, este senador no leyó esto o no sabe lo que significa parodia. ¿Se imaginan ustedes lo grave que es que un organismo internacional de las características de la Comisión Interamericana nos digan que en la aplicación de una figura constitucional tan importante como el juicio político hayamos caído en un disparate, en la parodia? Si esto hacemos con un juicio político, imagínense lo que se hará en un juzgado de paz, qué sé yo. Entonces, cuando aquí la plenaria aprobó en su momento que los ministros sean llamados previamente al dictamen por la Comisión de Asuntos Constitucionales, aparecieron los grandes hermeneutas, los grandes juristas, los genios del derecho diciendo, pero ¿cómo puede ser si todavía no están acusados? Pero es una aberración, ¿dónde se ha visto? Sin embargo, es lo más respetuoso con el principio de la defensa del juicio, que alguien te escuche antes de acusarte. Así está estructurado el proceso penal, por ejemplo. Un fiscal no te puede acusar antes de escuchar tu defensa. Esto es de sentido común. Y así lo hemos planteado en nuestro proyecto de reglamentación del juicio político, que fue rechazado por mayoría aquí. Pero no se queda ahí la cuestión, presidente, honorable Cámara. Nos acusaron de que no conocemos la doctrina del juicio político y por eso decimos, por ejemplo, que los denunciantes no pueden ser juzgadores. Eso me hace acordar una anécdota de mi padre cuando lo lleva preso un día el comisario del pueblo. Entonces le dice, amigo, añecengo la juez de Pandi. Le dice el comisario. O sea, el comisario es la juez. Entonces dijeron, no conocen la doctrina del juicio político, por eso es que dicen que los senadores no pueden denunciar. Pues ¿cuál es el problema si es juicio político? Es más, la propia Corte Suprema de Justicia de este país había dicho que los principios del debido proceso penal se aplican solo parcialmente cuando se trata de juicio político. Y que al tratarse de un juicio político hay mucha discrecionalidad tanto para el órgano acusador como para el órgano juzgador. Y esto es así a la hora de analizar las causales. Por ejemplo, al definir el concepto de mal desempeño en sus funciones. Pero no es así en cuanto a la obligación de respetar los principios del debido proceso penal, en este caso constitucional. Principios claramente establecidos en convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Paraguay, y más específicamente el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que habla de las garantías judiciales. No, pero eso se aplica solamente cuando se trata de un proceso penal. Esto es político. Pero esto no es así. Y yo les ruego a los grandes intérpretes de la Constitución que no repitan estas aberraciones porque nos hacen quedar mal a nivel internacional. Pero
si lo que nosotros decimos no tiene autoridad, hay que recurrir un poco a los antecedentes. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el debido proceso en los juicios políticos? Y me permito leer, señor presidente, honorable Cámara, porque parece que, sobre todo algunos senadores de mi partido, antes que leer sentencias de la Corte, lo leyeron más bien o repasan permanentemente, y parece que inclusive ampliaron la obra de Carl Schmitt, este jurista hitleriano, este jurista que justificó el nazismo en Alemania. ¿Qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Y por eso, presidente, los que firmaron la denuncia en contra de estos ministros, aun cuando me dijeron ahí que no se tomó en cuenta la denuncia que hizo el Partido Liberal, los senadores liberales, sino que se tomó en cuenta solamente la denuncia de la Junta de Gobierno, que dicho sea de paso es un papelón, porque no solamente pasamos a cumplir obedientemente lo que decidió la Junta de Gobierno, sino que ni siquiera hoy en el Partido Liberal somos capaces de hacer una denuncia como la gente. Estamos confesando nuestra ineptitud, pero obviamente que vamos a estar subalternizados entonces si ni siquiera somos capaces de elaborar una denuncia como la gente. Pero aún así son denunciantes en el proceso. Ahora, si fuiste un inepto, si fuiste un incapaz, que elaboraste mal tu denuncia, es tu problema. Pero no podés ser juez. Principio acusatorio. El fiscal es fiscal, el juez es juez, el defensor es defensor, no se pueden mezclar los roles. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Cito, presidente, porque reconozco mi ignorancia. Tengo abogado Camalo Testundo, digamos, ni en Bucura, así es que da igual, y entonces me dedico a leer a los que saben. Esta es una causa del Tribunal Constitucional versus la República del Perú. O sea, destituyeron también a miembros, a unos jueces, en este caso, del Tribunal Constitucional de Perú, y estos jueces recurrieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es del año 2001, es reciente. Por eso parece que algunos senadores, grandes juristas, no tuvieron tiempo de leer porque es muy reciente, recién es del 2001. Y Carl Schmitt escribió en la época de Hitler, entonces tuvieron tiempo ya de leerlo. ¿Qué dice la Corte? Consideraciones de la Corte. El artículo 8 de la Convención Americana establece en sus numerales 1 y 2 que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Jape cualquier otro carácter, pero hay que página la juicio político. Pero no se queda ahí la Corte. ¿Por qué estoy mencionando esto, presidente? Porque nuevamente estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron con los ministros destituidos, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2005, con Fernando Lugo, presidente de la República, estamos hoy repitiendo. Le preguntaban al presidente de mi partido, senador nacional, pero senador, nos estamos exponiendo a una condena internacional. Ah, sí, puede ser. Claro, puede ser. Pero una condena internacional significa pagos millonarios.
que en última instancia va a pagar el pueblo, la ciudadanía para la que estamos haciendo la reforma del Poder Judicial. Va a terminar pagando los platos rotos. Pero ¿qué más dice la Corte? Dice, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, porque esto algunos se toma y dicen, no, dice garantías judiciales, ahí no dice garantías políticas, pues otro pito, no, dice, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas se aplica también a esos órdenes y por ende a ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho en general al debido proceso que se aplica en materia penal. Pero más específicamente todavía, para que, fíjese señor presidente, honorable Cámara, estas cosas son importantes porque, repito, somos muchísimos los que hablamos por boca de ganso. ¿Qué dice más específicamente la Corte? Dice, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, imparcial para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, judicial o legislativa. Es decir, no se admite más discusión. O sea, esa excusa de que somos poder legislativo y por lo tanto no nos ceñimos al debido proceso o no estamos obligados, se cae, se destruye con lo que dice la Corte Interamericana. Estamos obligados a respetar exactamente todos los principios básicos de un debido proceso penal. Y termina diciendo, en cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio político del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial. Y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto. Por lo tanto, presidente, este proceso nació bastardo. Este proceso es nulo, porque algunos genios que quieren ser juzgadores firmaron como denunciantes. Pero, presidente, para ir cerrando mi participación, yo tengo la suerte, y ya que el diputado Tuma agradeció a usted personalmente, yo agradezco a todos los que estuvieron involucrados en este proceso, porque tuve la suerte de que nadie jamás llamó a ofrecerme nada, ni tampoco nadie puede decir que este diputado haya condicionado su voto a tal o cual beneficio. Entonces tengo la plena libertad de decir que respeto absolutamente todas las posturas. Pero no puedo admitir que quieran vendernos el cuento
de que se está reformando el Poder Judicial cambiando a 3 ministros de la Corte. Este es un acuerdo del presidente de la República y del presidente del Congreso, Blas Llano. ¿Cuál es la reforma judicial? Escuché que hablaron de morosidad. ¿Cuáles son los parámetros para decir que solamente 3 ministros son responsables de la morosidad judicial? ¿Cuáles son los parámetros? Señor presidente, no se puede enjuiciar a un ministro de la Corte por una interpretación de un artículo constitucional o de una ley. No podemos decir usted violó la ley porque declaró la ley inconstitucional, si ese es su trabajo. Porque dice que se declaran inamovibles. Yo puedo no estar de acuerdo, que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo con esa interpretación de la Corte. El artículo 261 de la Constitución, medio que si uno sabe leer, no admite mucha alternativa. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político, punto seguido. Cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años. Pero supongamos que se equivocaron. Pero esa es su tarea acá. La Constitución Nacional establece el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La única interpretación imperativa de la Constitución es la que establece el Poder Judicial y más específicamente la Corte Suprema de Justicia. Y hoy lo vamos a echar por eso. Entonces yo mocionaría que digamos, la interpreta, la aplica, la hace cumplir a la Constitución previa autorización de algunos senadores. Pues si a ellos no les gusta, entonces tendrán que ser enjuiciados. Presidente, honorable Cámara, claro que hay motivos para enjuiciarlos. Acá yo les ofrezco, tengo 2 investigaciones que especialistas en el tema han concluido sobre sentencias contradictorias, donde están casi todos los ministros involucrados. Es decir, en una causa dijeron A y en otra causa igual dijeron Z. Acá están las causales objetivas de enjuiciamiento de los ministros. Y no me van a decir, pero nadie sabía, esto se publicó totalmente por uno de los diarios. In extenso se publicaron estas investigaciones. Nadie le dio importancia. Y estamos hablando de sentencias contradictorias que violan derechos humanos básicos, principios básicos de la Convención, inclusive sentencias de la propia Corte. Entonces, ninguna Corte Interamericana nos va a condenar después porque los vamos a enjuiciar precisamente por violar principios básicos de los derechos humanos. Y para mí, una cosa que, si bien uno parece que ya no se sorprende, pero no puedo dejar de sorprenderme cuando dicen, lo vamos a enjuiciar porque plantearon la acción de la certeza constitucional y eso no aparece en la Constitución. Pero solamente alguien que desconoce absolutamente la historia jurídica reciente puede plantear algo así. Y doy un ejemplo. La acción de amparo no estaba prevista, por ejemplo, en la ley ni en la Constitución argentina. ¿Cómo se admitió? A partir de 1957 por una decisión de la Corte. Por construcción pretoriana. La Corte dijo, señores, esto hay que aceptar. O los famosos amigos del tribunal, no aparecen en ninguna legislación ni en nuestra Constitución. Esta Corte está admitiendo amigos del tribunal. ¿Y por qué esto no es causal de enjuiciamiento? Porque es doctrina pacífica en derecho que
todas aquellas innovaciones que realice el Poder Judicial, y específicamente la Corte Suprema de Justicia, que apunte a mejorar el funcionamiento del Estado de Derecho, a otorgar mayores garantías a los ciudadanos, a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, se considera constitucional, se considera favorable al fortalecimiento de un Estado social de derecho. El control de convencionalidad, que ahora se discute mucho en derecho procesal constitucional, es una construcción pretoriana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Uno lee la convención y no aparece control de convencionalidad. La Corte dice hay que controlar las leyes de un país si están conformes a la Declaración de los Derechos Humanos. Ya veo que ahora vamos a pedir el enjuiciamiento político de los miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso, presidente, honorable Cámara, me opongo al avance del actual proceso. Desde el punto de vista político, porque no puedo ser cómplice, no puedo abonar, no puedo participar de una ignominiosa subalternización de mi Partido Liberal Radical Auténtico a las decisiones de la Junta de Gobierno de la ANR, que respetamos absolutamente a este partido y a sus organizaciones fraternas. Pero no puedo admitir la genuflexión de este partido y la renuncia a sus banderas históricas. Ya hicimos un papelón en los otros juicios políticos y nuevamente nos quieren llevar a hacer otro papelón. Yo no me voy a prestar a esta situación. Nos van a sancionar, que nos van a echar, pero con gusto, señor presidente, pero con gusto. Desde cualquier lugar nos encontrarán en las trincheras de la democracia, de la libertad y del respeto a los principios básicos del Estado de Derecho. A nosotros, nuestros hijos no nos podrán decir que fuimos cómplices de atropellos de los derechos humanos de nadie, absolutamente de nadie, ni en dictadura, ni mucho menos en democracia. Y me duele que esto ocurra con el Partido Liberal, cuando es presidido nada menos por alguien que conoció los rigores de las cárceles extronistas. Porque si hubiera sido otro, no me hubiera dolido tanto. Hoy me duele por esto. Y quiero salvar a mi partido de esta situación infame. También me opongo, señor presidente, porque este proceso es nulo por lo que estuvimos diciendo. Denunciantes que después van a ser juzgadores, causales absolutamente fuera de lugar para el enjuiciamiento de los ministros por interpretar la Constitución. Y me ofrezco a trabajar en una denuncia y en algún nivel acusatorio en serio, con causales objetivas, sentencias contradictorias, sentencias que contradicen pactos internacionales inclusive, de las que no se salva casi nadie de los ministros de la Corte, cosa que vengo diciendo desde el año 2009. Hoy me ratifico en esa postura, pero también hoy me ratifico que un juicio político no puede ser la excusa para que hagamos un ejercicio bestial, brutal del poder, sobre pretexto que se trata solamente de un juicio político. Estamos obligados a enmarcar nuestras acciones en los principios básicos del Estado de Derecho. Respeto la posición de los colegas que piensan distinto, pero cierro mi participación tomando la frase de un profesor y amigo que algo sabe de derecho procesal, el doctor Alberto Binder, cuando en las clases decía a los fiscales y jueces que ciertas prácticas son violatorias de los derechos humanos. Y les decía,
Ustedes si quieren seguir haciendo, sigan haciéndolo. Pero háganlo por lo menos con mala conciencia. Mi actitud es distinta. Si yo hago algo, hago con buena conciencia. Y si hoy apoyo estas acusaciones, lo tengo que hacer con mala conciencia. Y no lo voy a hacer. Por lo tanto, señor presidente, solicito al Pleno de esta Cámara el rechazo del dictamen en mayoría que plantea acusar a estos 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.